como se llegó a pensar por parte de Roma, una cristianización del marxismo, no, propiamente no es eso, pero yo creo que sí, en muchos centros académicos y de estudios, incluso populares, que llevaban esta línea de la teología de la liberación, se hizo una labor de popularización del análisis sociológico de la realidad, y esto implicó también un acercamiento con teoría marxista que no había logrado en las bases populares, que no había logrado incluso, no sé, partidos políticos de tendencia marxista, o las mismas élites académicas que pocas veces lograban permear dentro de la, pues sí, dentro de la base popular, sea urbana o rural, ¿no? Yo creo que eso es interesante, esta aportación que puede hacer la teología de la liberación a la comprensión de la realidad dentro de América Latina y especialmente en México, ¿no? Podemos pensar tan solo en el caso del Seminario Interregional de Tula, donde los jesuitas van a introducir precisamente este pensamiento de teología de la liberación, y que van a producir bastantes trabajos interesantes sobre análisis de la realidad del Valle del Mezquital, y que va a influir también en otras regiones del país, como son la Tarahumara, Nayarit y otros lugares, ¿no? También tenemos el Ceresur, el seminario regional del sureste mexicano, que incluía Oaxaca, no, Tehuacán, Oaxaca, Tehuacán, eh, Tehuantepec, San Cristóbal de las Casas, y que también tenía un tinte de teología de la liberación y que implicaba ese compromiso desde la fe. También está el SIDOC, ¿sí es el SIDOC? De Iván Illich allá en Cuernavaca, y otros proyectos más que fueron surgiendo bajo esta línea. Entonces sí me parece interesante como contextualizar desde este punto, a partir de la teología de la liberación, para enmarcar la labor tanto teológica, filosófica y académica de este pensador vasco salvadoreño Ignacio Ellacuría. Entonces, si les parece bien, les comparto una presentación que realicé recientemente sobre teología latinoamericana de la liberación. No sé si, déjenme ver si la puedo compartir. Ustedes no saben cómo puedo compartir la... Creo que ya. Perdón, voy a ver si no hay alguna restricción para compartir la pantalla, porque pues no, adelante, adelante. ¿Sí? Eh, no, es que no le sé mucho a Zoom. Déjenme ver. Digo, perdón, a Meet. Estoy más acostumbrado con Zoom. No te preocupes, yo tampoco sé usar esta cosa. Hablamos de teologías latinoamericanas, aunque la más popular será la teología de la liberación, que surge por allá de 1968 con la segunda conferencia del episcopado latinoamericano. Tenemos también otras teologías diferentes que se van produciendo en América Latina y que tienen su propia particularidad. Dentro de ellas está la teología del pueblo, que se va a desarrollar en Argentina, y también la teología intercultural, que será más cultivada dentro del ambiente brasileño. En el caso de la teología del pueblo tenemos algunos importantes expositores, como Lucio Guerra, que fue un eclesiástico argentino que llegó a ocupar importantes cargos dentro de la Iglesia Católica, y un sacerdote jesuita, Juan Carlos Escanone, que además de teólogo es uno de los principales exponentes de la filosofía de la liberación. Lo interesante de esta teología es que va a ser un acercamiento ético-antropológico
del análisis de la realidad, es decir, va a partir desde la vivencia antropológica de lo religioso del propio pueblo latinoamericano. Curiosamente no va a lograr hacer un análisis sociológico de la realidad. Si acaso Escanone tratará un poco ahí de vincular teología de la liberación y teología del pueblo, pero no llega como a hacer ese análisis sociológico y tampoco una denuncia clara a las condiciones de opresión del pueblo. Prácticamente se queda esta teología del pueblo como en el compartir, con un poco populacheramente, ¿no? Compartir las festividades, la religiosidad propia de los pueblos latinoamericanos, pero no llega a ser una denuncia propiamente. En esta teología podemos ubicar nosotros, por ejemplo, al Papa Francisco, que es también argentino, y se deja ver, ¿no? Cómo su discurso, pues más que de denuncia, va un poco más como a retomar y sacar a la luz las experiencias religiosas del pueblo. Ahora ya como pontífice un poco se ha acercado a la teología de la liberación, pero no termina, no lo podríamos enmarcar totalmente en esta corriente. La teología de la liberación, la distinción entre estas dos teologías es precisamente el acercamiento socioanalítico de la teología de la liberación. A partir de este análisis de la realidad es como va a poder interpretarla desde la fe y lanzar un compromiso práctico en torno a la transformación social. También está la teología intercultural, ahí el principal exponente será Marcelo Barros, aunque también hay otros. La particularidad de Brasil es la población afrodescendiente. Prácticamente el 90% de la población brasileña tiene alguna raíz africana negra, esta población ha conservado bastantes de su cultura, de sus tradiciones religiosas, y la va a poner a dialogar con el cristianismo. Entonces, estas serían básicamente como las tres teologías que han surgido en América Latina. En el contexto histórico de la teología de la liberación, nos encontramos con un proceso de renovación intraeclesial. Por un lado, ya desde los años 30, 40 en Europa empiezan a surgir los llamados curas obreros, sacerdotes católicos que abandonan la parroquia para instalarse en las fábricas como trabajadores y a partir de ahí hacer un trabajo de evangelización en las masas. En los años del 62 al 65 se llevará a cabo en Roma lo que se conoce como el Concilio Vaticano II, que es una reunión de obispos de todo el mundo para tratar ciertos temas doctrinales o pastorales. En este caso fueron temas pastorales que buscaban poner al día a la Iglesia Católica frente al mundo moderno que avanzaba a una velocidad que había dejado atrás a la Iglesia. Ya en el 67, con Pablo VI como papa, se va a publicar la carta papal Populorum Progressio, donde trata de retomar algunas de las problemáticas mundiales en términos sociales que estaba viviendo, pues sí, el mundo. Recordemos que nos encontramos en medio de la Guerra Fría, en una situación donde, por un lado, África está conquistando su independencia y por otro lado, en América pululan las guerrillas y las dictaduras militares. Entonces, Pablo VI va a escribir esta carta sobre el desarrollo de los pueblos oprimidos y va a ser una fuerte denuncia sobre la responsabilidad de los países de primer mundo frente a la situación de marginación en la que se encuentran los países del tercer mundo. En América Latina propiamente surgirá también un movimiento de sacerdotes del tercer mundo que buscará compartir las experiencias de opresión del pueblo pobre. También tenemos en el contexto la Revolución Cubana del 59 y algunos pensadores en términos de liberación como son Paulo Freire, Franz Fanon o la propia teoría de la dependencia de la CEPAL de la ONU. Junto con esto también nos encontramos con diferentes dictaduras militares en Guatemala desde el 54 y en otros años más, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile hasta el 73, pero ya se estaba gestando ahí un movimiento importante en Chile con Salvador Allende, en Uruguay también, y por supuesto las guerrillas de liberación en los diferentes países latinoamericanos. Junto con esto también nos encontramos en el panorama mundial, bueno, con el movimiento hippie, el Mayo francés, y por supuesto el movimiento estudiantil en México. Serán fenómenos que estarán marcando el contexto
mundial. Nos encontramos en la Guerra Fría, hay un movimiento de países no alineados que no terminan de alinearse, vaya la redundancia, con ninguno de los dos bloques. Nos encontramos con el mundo dividido entre el mundo occidental y el bloque soviético, y por otro lado también la guerra de Vietnam. Van a ser como fenómenos que influirán en la gestación de la teología de la liberación. Encontramos que mientras en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, van surgiendo algunas teologías que tratan de pensar la fe desde la realidad concreta de dolor y sufrimiento, en este caso, por ejemplo, la teología política de Johann Baptist Metz, que trata de dialogar precisamente con Walter Benjamin y con la primera escuela de Frankfurt. Nos encontramos con que estas teologías europeas dialogan casi exclusivamente con la filosofía, en este caso con estos autores. Pero la diferencia entre la teología de la liberación y la teología política será el diálogo con las ciencias sociales. Mientras que la teología política europea y las demás teologías, como son la de Karl Rahner y otros más, van a dialogar precisamente con estos filósofos europeos. La teología de la liberación buscará echar mano de los métodos de análisis social de la sociología y otras ciencias sociales para tratar de interpretar la realidad. Algunos otros teólogos importantes con los que va a dialogar la teología de la liberación serán Hans King, Edward Schillebeeckx, Karl Rahner, Dominique Chenu y, por supuesto, Jürgen Moltmann, también un teólogo protestante, con la teología de la esperanza, ese libro famoso de Moltmann, de El Dios crucificado, que va a influir precisamente en varios de los compañeros de Yaguría. Los padres de la teología de la liberación serán dos principalmente. En el campo del protestantismo será Rubén Alves, un brasileño psicoanalista y pastor bautista, si no me equivoco, que va a publicar en el 71 su libro Una teología de la esperanza humana. Y por el lado católico está Gustavo Gutiérrez, un sacerdote diocesano peruano, en ese momento diocesano, después era dominico, que publica en el 71 también Teología de la Liberación, Perspectivas, como estas dos grandes obras que van a marcar el inicio de la producción teológica en América Latina en términos de liberación. Lo interesante va a ser que esta teología surge como una teología eclesial, es decir, surge desde la iniciativa de los obispos, no es propiamente una teología que surja de las ideas de académicos locos, podríamos decir, sino que más bien surge de la experiencia concreta de pastores que experimentan la situación de opresión y pobreza del pueblo latinoamericano. Es de destacar dos documentos de la Conferencia de Medellín, que se da en el 68, el documento de pobreza y el documento de pobreza en la iglesia y el documento de justicia y paz. Estos dos documentos van a ser interesantes porque van a hacer uso precisamente de las ciencias sociales para analizar la realidad y la situación concreta en la que está viviendo el pueblo latinoamericano. Ya desde el 65, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, había pedido a los teólogos que, para acercarse a las realidades humanas, escucharan y echaran mano de la metodología científica. Hasta ese momento la teología pretendía tener verdades absolutas que aplicaban para toda la realidad, y el Concilio Vaticano II va a hacer ese cambio, va a pedir que la teología, en un acto de humildad, reconozca que ella no es una ciencia pura y que tiene que echar mano de otros saberes. En este caso, los obispos lo harán desde las ciencias sociales, y va a tener especial eco dentro de estos documentos la teoría de la dependencia. Ya en el 79, 10 años después, y con Juan Pablo II a la cabeza, la reflexión se centrará en el pecado estructural. Se descubrirá que, si bien la realidad de opresión tiene sus bases, hunde sus raíces en sistemas políticos injustos, sistemas políticos y económicos injustos, teológicamente descubren que lo que está detrás es una estructura pecaminosa. Esto va a ser interesante porque hasta ese momento las dictaduras militares de América Latina
usaban como base ideológica esta ideología de la, ¿cómo se llama? La ideología de seguridad nacional, que básicamente lo que decía era que eran necesarias las dictaduras militares para preservar los valores cristianos fundamentales como son la familia, como son la democracia, como son los bienes privados. Y frente a esto, lo que dicen los obispos es, bueno, esa es una ideología que está dejando de lado la realidad concreta. En Santo Domingo va a recular el episcopado latinoamericano, tratarán de dejar detrás el método teológico propio de la teología de la liberación, de ver, juzgar, actuar, y prácticamente va a ser una agenda impuesta desde Roma. Aparecida, que es ya de este milenio, del 2006, va a retomar ese método latinoamericano. La metodología propia de la teología de la liberación partirá de una una metodología espiritual de las juventudes obreras cristianas, y tratará de hablar o será más bien una metodología tripartita. Por un lado, hablará de una mediación socioanalítica, una mediación hermenéutica y una mediación práctica. Lo interesante aquí es que esta metodología de análisis social y de compromiso práctico con la liberación se va a popularizar dentro de las comunidades eclesiales de base, con lo que se conocía en las EPS como el ver, juzgar, actuar, y que va a tener fruto dentro de estas comunidades. Algunos incluso llegan a hablar de las comunidades eclesiales de base como un movimiento de ilustración popular. Entonces, bueno, va a ser interesante como todo este proceso, ¿no? Bueno, hay un poco más, pero yo creo que con esto, como contexto de la teología de la liberación, es suficiente. Ahora les quisiera compartir la presentación propiamente sobre Yacuría. No sé si quisieran comentar algo respecto a este breve recorrido histórico. Bueno, sí, baste señalar, como bien lo dice Isabel, una de las cosas que a mí más me han llamado la atención ahora, últimamente, que he estado pensando en este movimiento teológico, es que parece ser que hunde sus raíces en realidad en esas conferencias, ¿no? Por eso Puebla y Medellín se convierten, digamos, como en una nueva, o como en el centro, ¿no? Digamos, de la preocupación de esta nueva teología latinoamericana. Y como bien lo dices, parece que es no lo había pensado yo de esa forma, ¿no? Es una preocupación propia de los obispos latinoamericanos, ¿no? Entonces eso, solo como para destacarlo, ¿no? Que digamos, solo, gracias. Sí, y es interesante, ¿no? Porque después de todo, con todos los bemoles que podrían tener el episcopado latinoamericano y su contubernio con los poderes fácticos de ese momento, pues se trataba de personas que estaban cercanas a la situación que vivía el pueblo, ¿no? Pensemos que realmente la Iglesia Católica es una de las instituciones más extendidas a nivel mundial, y tiene pues una raigambre dentro de Latinoamérica que no se puede negar. Entonces, ya desde los años 30, 40 empezamos a ver personajes preocupados por la cuestión social, como un Alberto Hurtado en Chile, o un Carlos Mujica en Argentina, o el mismo Camilo Torres en Colombia, que va a morir dentro de la guerrilla por a principios de los años 60. Y estos personajes que son teólogos, que son sacerdotes, y que esa misma sensibilidad los lleva a un compromiso sociopolítico, aún antes de la teología de la liberación. Lo interesante entonces con Medellín es que, si bien se rescata y se impulsa esta sensibilidad social, se le da un marco teórico, ¿no? Un marco de referencia dentro de las ciencias sociales, que propiamente no tenían de manera individual cada uno de estos personajes, ¿no? Entonces, eso a mí me parece interesante en cuanto a Medellín. Tengo otro comentario, pero no sé si
no sé si nos vayas a decir algo más al respecto un poco más adelante, pero lo planteo de la siguiente manera. Mira, ahora aquí tengo este texto, seguro lo conoces, ¿no? Son Ujú. las instrucciones, ¿no? Estos documentos que, pues, en su momento escribe el cardenal Ratzinger, ¿no? Digamos, como la reacción oficial, ¿no? Yo así lo interpreto por parte de Roma respecto a esta teología. Eh, pero una de las acusaciones o uno de los puntos que aparece aquí controversiales y que tú lo has señalado, es que emplean, según pues el cardenal Ratzinger, de manera poco cuidadosa, eh, herramientas tomadas de las ciencias sociales. Es decir, el análisis de que parten en su hermenéutica de la fe, le da un gran peso, por ejemplo, a la historia, ¿no? A una historia profana en la que las leyes de las ciencias sociales se determinan, ¿no? O son las que se cumplen, o etcétera, ¿no? Y entonces, eso es como puesto como un error metodológico, ¿no? Es decir, en términos teológicos, uno no puede tomar herramientas conceptuales, vamos a decirlo así. No sé si estoy diciendo algo que esté mal, pero al menos esa fue mi lectura de este texto, ¿no? Tú no puedes tomar herramientas conceptuales de las ciencias sociales para interpretar la revelación o para la fe o el misterio o lo que sea, ¿no? Pero bueno, no lo sé. ¿Por qué esa preocupación? Porque veo que es un punto fuerte en la teología de la liberación. O sea, ese aspecto respecto al uso de las ciencias sociales en sus análisis, ¿no? Sí, sin duda va a ser una de las críticas más fuertes que le hará Roma y en particular Ratzinger a la teología de la liberación. Eh, pero me parece que hay un problema porque Ratzinger no alcanza, o por lo menos no lo hace evidente, que él está partiendo también de otro presupuesto filosófico eh, pagano, ¿no? Podríamos llamarlo así. Sabemos que Ratzinger es admirador de Agustín y Agustín pues le debe buena parte de su filosofía a Platón y a Platón además eh, filtrado por Plotino, ¿no? O sea, no es aséptica la teología del cardenal Ratzinger. Y en ese agustinismo que sigue Ratzinger, él concibe la revelación o concibe la realidad a partir de dos historias distintas. Una historia profana, que es en la que nos encontramos, nuestra historia conflictual, y por otro lado una historia sagrada donde se desarrolla la salvación sí, donde se desarrolla la salvación, ¿no? Donde está Dios y su actuar, y entonces confluyen ambas historias y la historia profana únicamente alcanzará la historia sagrada en cuanto que se integre dentro de ese plan de salvación establecido por Dios. Me parece que es una lectura descontextualizada de Agustín y de su obra de La ciudad de Dios, donde lo que trata de hacer Agustín es presentar al cristianismo como una contrahistoria, frente a la decadencia del Imperio Romano, frente a la situación que se está viviendo por la invasión de los bárbaros y la acusación que se hace al cristianismo de debilitar las bases del imperio y permitir que este caiga. Lo que está haciendo Agustín es afirmar que no, que el mismo imperio está cayendo por su decadencia moral y lo que representa el cristianismo es una visión totalmente distinta de mundo y de historia. Entonces, pues sí, me parece criticable la postura de Ratzinger, porque además parte de un dualismo que no es propio de la tradición judeocristiana. Es decir, hablar de dos historias para la tradición hebrea es totalmente descabellado. Para la tradición hebrea solamente hay una historia, que es la historia concreta y conflictual en la que nos encontramos y a partir de la cual se presenta la salvación y la liberación de Dios. Y esto es lo que van a rescatar los teólogos de la liberación, que hay una sola historia y que en esta historia es donde se manifiesta, donde irrumpe la salvación de Dios. Les quiero compartir con esta intervención, yo creo que sí es importante hablar un poco entonces, antes de hablar de Yacuría, hablar del método teológico latinoamericano.
Ya lo voy ay, ¿dónde quedó? Así. Ya lo diré un poco más adelante con Ellacuría concretamente, pero nos encontramos con dos métodos básicamente, aunque podemos ver que hay más métodos teológicos, pero un método inductivo y un método deductivo. Podríamos decir que la teología latinoamericana, la teología de la liberación, responde a un método inductivo que parte de realidades concretas para poder hablar posteriormente en términos abstractos. Lo vamos a ver un poco comparando dos teólogos, uno latinoamericano y uno europeo. Eh, Básicamente son tres pasos de la teología latinoamericana que después han asumido también estos pasos otras teologías contextuales, como son la teología queer, la teología feminista y la teología negra, otras teologías más que se han desarrollado a partir de estas intuiciones de la teología de la liberación. El primer paso, la mediación socioanalítica, sería un acercamiento a la realidad, tanto para Clóvis Boff como Gustavo Gutiérrez, la teología es un acto segundo, es decir, la teología parte primero de una praxis de liberación concreta del pueblo. Gutiérrez va a decir eso, que la teología parte de una praxis de liberación del pueblo oprimido, pero Clóvis Boff, siguiendo al teólogo, me parece que es suizo, Edward Schillebeeckx, va a decir Clóvis que lo primero es una experiencia de fe. A partir de esa experiencia de fe, sigue una praxis de liberación y posteriormente en un acto tercero sí, surge una reflexión teológica sobre esa experiencia de fe y esa praxis de liberación. Lo que va a decir Gustavo Gutiérrez es que primero hay una praxis de liberación y posteriormente una reflexión teológica. Por tanto, es necesario primero conocer la realidad a partir de la cual se va a hacer teología. Y para este conocimiento, este acercamiento a la realidad, se hace a partir de un análisis sociohistórico. En los años 60, finales de los 60, principios de los 70, cuando surge la teología de la liberación, nos encontramos prácticamente con dos formas de analizar la realidad. Por un lado está una visión desarrollista, que va a ser fomentada por los Estados Unidos a principios de los 60 con John Kennedy. Una de las problemáticas con las que se encuentran los Estados Unidos es que Alemania había quedado destruida después de la Segunda Guerra Mundial y 10 años después de terminada la guerra estaba reconstruida totalmente, mientras que en América Latina no lograba el nivel de desarrollo esperado por los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que se propone es un plan de desarrollo a partir de modelos económicos que se han aplicado en los países del primer mundo. Se esperaría que aplicando estos mismos modelos el mundo lograría salir adelante, las naciones subdesarrolladas lograrían ese nivel de desarrollo propio de los países del primer mundo. Ese era uno de los acercamientos socioanalíticos con los que se contaba en ese momento en las ciencias sociales, y por otro lado era una visión más dialéctica de la teoría de la dependencia, que va a elaborar la CEPAL por allá de los años 60. A partir de estas dos visiones, hay un acercamiento hacia el fenómeno de la pobreza. Por un lado está la visión tradicional ya de la escolástica de la pobreza como una realidad natural que responde a realidades esenciales del ser humano. Y por otro lado estará propiamente la explicación del desarrollismo, en el que nos habla de que la pobreza es resultado de una situación de subdesarrollo y que en cuanto se superen esas condiciones de subdesarrollo, se logrará superar esa situación de pobreza. Y por otro lado está una visión de dependencia en la que se habla de una opresión. Hay pobreza porque hay opresión política y económica. La teología de la liberación va a optar por esta última explicación. Sin embargo, vemos que esta explicación deja fuera otras realidades, ¿no? Como por ejemplo la religiosidad popular. La teología de la liberación en un primer momento tenderá a ver la religiosidad popular como alienación religiosa del pueblo oprimido y por lo tanto tenderá también a despreciarla, ¿no?
Se deja de lado otras realidades más profundas que originan situaciones de opresión, como pueden ser machismo, racismo y demás. Y por otro lado también se deja fuera a la mujer. Pareciera que se habla del pobre, pero el pobre cuando llega a su casa, pues se convierte en señor frente a sus hijos y su mujer, ¿no? Entonces, ahí las teologías feministas, la teología negra y las teologías queer, teología gay y otras teologías, van a ser como este énfasis, que al final de cuentas la mediación socioanalítica que se ha adoptado no alcanza a abarcar todas las formas de opresión. El segundo paso será la mediación hermenéutica. A partir de la fe y de la revelación, especialmente la revelación bíblica, se va a tratar de comprender o de darle una explicación teológica a la realidad. Y se va a echar mano principalmente de tres paradigmas bíblicos. El primero será el Éxodo, con la liberación del pueblo hebreo por parte de Dios de sus opresores egipcios. La otra será la perspectiva profética. Recordemos que a partir bueno, ya desde principios del primer milenio antes de Cristo y hasta después del exilio en Babilonia, los profetas tendrán un papel importante dentro de la historia del pueblo hebreo. Serán aquellos encargados de anunciar la voz de Dios que reclama justicia para el pueblo oprimido frente a los abusos de la monarquía hebrea, tanto del el reino del norte como el reino del sur. Y finalmente también la persona de Jesús, el Jesús histórico, que ya para los años 60 estaba bastante avanzada el estudio histórico de la persona de Jesús y los estudios exegéticos. Pero además este paso no se hará de manera académica, sino partiendo de las bases cristianas, concretamente los círculos bíblicos y las comunidades eclesiales de base, a partir de una lectura eh, a partir de una lectura popular de la Biblia, a partir de las situaciones propias que va viviendo el pueblo. Finalmente terminará este método teológico con una mediación práctica, es decir, una invitación al compromiso. Y esto lo podremos ver en diferentes organizaciones y diferentes iniciativas propias de las mismas comunidades eclesiales de base, como pueden ser cooperativas, como pueden ser tomas de tierras en algunos casos. Acá en la Ciudad de México se promovió mucho la toma de tierras en zonas agrestes, principalmente ante la falta de zonas para habitar. Está la toma del Ajusco, está la toma del Cerro del Judío y otras tomas importantes. Ahí en Chiapas, bueno, con la labor de Samuel Ruiz, está el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y lo que va a hablar Ignacio Yacuría, de lo que va a hablar, que es cargar con la realidad histórica. Los acuerdos de San Andrés, sí, todo ese movimiento. Yo creo que ahí la diócesis de San Cristóbal de las Casas será un paradigma para la teología de la liberación y para la iglesia incluso a nivel nacional. Sí. Permíteme hacer un comentario. Nos pregunta Ervin, nos dice Ervin, buenas tardes. Primero que nada, me parece sumamente correcta y necesaria esta contextualización metodológica de la teología de la liberación. Quisiera preguntar entonces respecto a la relación, si es que existe influencia o acompañamiento que exista entre esta corriente teológica y las teorías estructuralistas en sociología, ¿no? O sociológicas. Entiendo que hablamos de conceptualizaciones o movimientos intelectuales que surgen temporalmente muy cerca, o temporalmente cerca. Sí, ahí está, bueno, un comentario, ¿no? No sé. ¿No lo comentes un poco más adelante o sigamos así? Yo creo que seguimos y un poco más adelante respondo, nada más para no olvidar ahí la pregunta. Dos de los desarrolladores importantes del método teológico serán precisamente Ignacio Ellacuría y Clóvis Boff. Ignacio Ellacuría, de origen vasco, sacerdote jesuita, va a dedicarse a la academia, pero junto con la academia será rector de la UCA, como veremos más adelante. Junto con la academia también va a tratar de darle una visión de derechos humanos a la misma educación dentro de la UCA. Y por otro lado, un brasileño, Clóvis Boff, también sacerdote de otra congregación, hermano de Leonardo Boff, un poco más famoso,
Clódovis va a desarrollar también el método teológico y esa relación entre fe y política. La hostilidad con Roma se va a dar casi desde el inicio, si bien Pablo VI, que será papa desde el 63, me parece, hasta el 79, 78, si bien va a tener una visión positiva en un principio de la teología de la liberación y nombrará pastores interesantes, obispos interesantes dentro de, para América Latina, tenemos ahí, por ejemplo, a Arturo Lona de Tehuantepec, tenemos a Bartolomé Carrasco de Oaxaca y otros más. Eh, con la llegada de Juan Pablo II va a cambiar totalmente esta visión positiva. Juan Pablo II viene, primero que nada, viene de Polonia, es un clérigo polaco que le ha tocado vivir la dictadura comunista en su patria. Le ha tocado ver, por un lado, cómo es invadida Polonia por los alemanes y después por los soviéticos. Entonces, como que va a tener esta reticencia hacia todo lo que huela a marxismo. Uno de los episcopados más conservadores será precisamente el episcopado polaco, y tratará de imponer esta visión conservadora en Puebla en el 79. Va a intervenir también a diferentes teólogos europeos como Marciano Vidal, Hans Küng, Bernard Häring. Marciano Vidal y Häring en términos morales, Küng más en términos dogmáticos, y va a propiciar Juan Pablo II lo que se llama el invierno eclesial, un tiempo en el que habrá represión y falta de creatividad dentro de la propia iglesia. Esta instrucción que ya nos mostraba Francisco hace rato será publicada por la Congregación de la Doctrina de la Fe allá en 1985, más o menos, sí, en el 85, justo cuando es el momento más álgido de la persecución hacia la teología de la liberación. Por esos años inicia el primer silenciamiento hacia Leonardo Boff, este teólogo brasileño, que al final terminará dejando el ministerio y la orden franciscana, y a su hermano Clódovis también, y a otros teólogos importantes. Joseph Ratzinger, en ese momento cardenal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora Benedicto XVI, va a criticar a la teología de la liberación principalmente en 4 puntos importantes. Por un lado, su visión unitaria de la historia. Para la teología de la liberación, como ya decía hace rato, no hay 2 historias, hay una sola historia, y es en esa historia donde se manifiesta, donde irrumpe la presencia de Dios liberando a los pobres. Para Ratzinger eso será una politización de la salvación y también un reduccionismo de lo mistérico, de lo salvífico. Por otro lado, también va a hablar Ratzinger de la teología de la liberación como una reducción del mensaje cristiano a un mesianismo político. Tal vez ahí podríamos cuestionarnos nosotros ya desde este lado qué tan correcta era esa interpretación de Ratzinger. Y es que si bien dentro de las bases en muchas ocasiones sí hubo un diálogo entre marxismo y, y las bases cristianas, por ejemplo, pensemos en la revolución sandinista de Nicaragua, pensemos en la participación de numerosos guerrilleros, sacerdotes en la guerrilla en El Salvador o en Colombia. A nivel teórico y académico, los principales teólogos de la liberación pues sí mantuvieron cierta distancia con posiciones, con el marxismo, y en general van a ser más bien una utilización crítica de la metodología marxista. Por otro lado, habrá una crítica hacia la teología de la liberación de un inmanentismo, es decir, que se cierra a toda trascendencia y considera o relee los fundamentos del cristianismo en términos sociopolíticos. Más bien lo interesante sería aquí ver cómo la teología de la liberación logra darle un contexto eh, sociopolítico, histórico, a términos como salvación, como liberación, incluso otros elementos importantes como son los mismos sacramentos y la revelación dentro del cristianismo. Finalmente, acusará Ratzinger a la teología de la liberación de un uso acrítico del marxismo, lo cual va a ser bastante respondido por los teólogos de la liberación, que afirman que el uso de algunos
conceptos y algunos métodos de una corriente sociológica no implica la aceptación acrítica de todo su fundamento filosófico. Eh, Todas estas respuestas que van a dar la teología de la liberación obligará a Ratzinger a escribir posteriormente otra instrucción, tratando de enfatizar de manera más amable los puntos que él considera apropiados de la teología de la liberación. Esta instrucción se llamará Libertad Cristiana y Liberación, la va a publicar un año después y bueno, va a responder como a estas críticas, ¿no? Bueno, veremos, podríamos preguntarnos, ¿se trata la teología de la liberación de una teología marxista? La mayoría de los cultivadores de la teología de la liberación dirán que no, que más bien se trata de una utilización de una mediación socioanalítica que es distinta a la adopción de principios filosóficos. El hecho de que se utilice un cierto instrumental teórico no implica la aceptación de sus principios filosóficos, ¿no? Por otro lado, los teólogos que usarán o que estarán más cercanos al uso de las tesis marxistas serán Hugo Hassmann y Claude Bisboff, pero serán como personas muy concretas, ¿no? La mayoría de los teólogos no se casarán con toda la teoría marxista propiamente. Lo que sí, como ya decía hace rato, hay que reconocer o señalar es que el compromiso cristiano por la transformación de la realidad llevó a muchos en la base a militar dentro de los partidos de izquierda, partidos comunistas, esto por la lucha por los derechos humanos y demás, ¿no? Entonces, como hacer esta distinción en términos teóricos. Bueno, no sé, aquí están algunos de los cultivadores de la teología de la liberación, eh, principalmente de América Latina. Tenemos por lo menos ahí las fotos de Ivone Guevara, de Claude Bisboff, Leonardo y demás. En Estados Unidos también hubo una producción interesante de teología de la liberación con hispanos migrantes, especialmente con Virgilio Elizondo y Eloy Roy. Y en México también ha sido uno de los lugares donde más se ha producido teología de la liberación. Tenemos a María Pilar Aquino, que es religiosa y que ahora está trabajando en la Universidad de California, pero también está Eleazar López, que es un poco más de la teología india, Jorge Domínguez, que es desde la moral, o Carlos Bravo, Cristología, el Satames, que es una excelente biblista. Entonces vemos que ha sido una corriente bastante prolífica, que no se ha quedado con un solo cultivador o exponente, sino que tiene diferentes rostros y diferentes aristas. Bueno, tenemos también, por otro lado, junto con estos académicos y estudiosos de la teología, pues diferentes pastores que se han comprometido con esta teología y con los procesos de liberación propios de los pueblos latinoamericanos. Por ahí está Samuel Ruiz de Chiapas, Méndez Arceo, Pepe Yaguno de la Tarahumara y otros personajes, ¿no? Bueno, ahora podemos ver algo de Yacuría propiamente. Primero que nada, para hablar de Yacuría hemos de decir que se trata de un personaje polifacético. Es si bien es reconocido como teólogo y como filósofo, bueno, también es interesante su aporte a la universidad y a darle un rostro distinto a una de las universidades más elitistas de El Salvador en ese momento. Como contexto biográfico, hemos de decir que Ellacuría nace en España, en Portugalete, en una provincia, en una región de Vizcaya, el País Vasco, en 1930, en el seno de una familia bastante religiosa, pero también bastante estricta. Su padre era un oftalmólogo y parece que era un hombre bastante rudo y complicado. Va a estudiar junto con sus hermanos
en colegios jesuitas, tanto secundaria como bachillerato, y al final del bachillerato decide ingresar a la Compañía de Jesús, a su noviciado. Si por algo se caracterizan los jesuitas, es por una formación larguísima, por lo menos de 15 años, algo así, de estudios y de tiempo de prueba y demás. Su primer año lo hace en España, a los 17 años, y posteriormente es enviado a Latinoamérica a hacer su segundo año de noviciado. Lo va a hacer en Ecuador y no, al Salvador. Y después estará viajando en diferentes países latinoamericanos para hacer su formación filosófica. La filosofía sí la hará en Ecuador, después regresará a El Salvador como formador en un seminario y posteriormente irá a Austria a hacer su teología en Innsbruck. Dirá de Innsbruck, en el 58 va a viajar a Austria. Va a decir de Innsbruck que lo único que valía la pena en esa universidad será tener a Karl Rahner como profesor. Rahner será uno de los principales exponentes de esta nueva teología que surge a partir del Vaticano II, que va a ser toda una revolución para la Iglesia Católica. Todos estos teólogos, Rahner entre ellos, pero Yves Congar y otros más, que eran mal vistos por el Vaticano a principios del siglo XX, con el Vaticano II van a ser rehabilitados y se les verá como, con un poco más de confianza. Va a ser ordenado sacerdote en 1961 y posteriormente va a realizar sus estudios de doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí va a trabajar de cerca con este filósofo español, también vasco, Javier Zubiri, que es discípulo de Husserl y de Heidegger, también influenciado por Ortega y Gasset y otros más. Y precisamente su doctorado en filosofía lo va a hacer en Zubiri. Déjenme ver, no recuerdo ahora el nombre de la tesis, no sé si la tengo por aquí. Sí, su tesis precisamente se llama La principialidad de la esencia en Javier Zubiri, y dado que Zubiri no era profesor en la Complutense de Madrid, tendrá que ser su asesor como un poco clandestino, por decirlo de algún modo, ¿no? Esta tesis no está publicada porque le falta todavía un estudio crítico para poder ser publicada, pero que es bastante interesante. Son 2 tomos de 400 páginas cada uno. Posteriormente lo enviarán a El Salvador en el 67 para incorporarse a la UCA como profesor del Departamento de Filosofía. Y esto va a ser interesante porque muchos de los filósofos e intelectuales de España escribirán tanto al Vaticano como al superior de los jesuitas, el padre Rupe, pidiendo que no envíen a Yacuría a El Salvador, porque consideran ellos que sería un desperdicio el enviarlo allá. Para ellos, El Salvador no es un lugar apropiado para hacer teología filosofía, perdón, y por lo tanto estarán perdiendo un intelectual de peso en España. Ante esto, lo único a lo que pueden llegar estos firmantes de la carta con los superiores jesuitas es a un acuerdo de que Ellacuría vaya a El Salvador y trabaje ahí en la universidad, y durante las vacaciones de invierno, que duran más o menos de noviembre a enero, febrero, regrese a España para trabajar con Zubiri y trabajar en los proyectos de publicación filosófica. Ya en América, en Latinoamérica, Ellacuría se encontrará con la primavera del 68 y con la conferencia de Medellín, que va a ser también para él un parteaguas dentro de su pensamiento filosófico y teológico. Va a ser director del Departamento de Filosofía en el 72, va a impulsar también la publicación de diferentes revistas filosóficas y teológicas por parte de la universidad, y en el 79 lo van a nombrar rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. Esta universidad, la UCA, será una de las universidades encargadas de educar a la élite salvadoreña. Algo así más o menos como la Universidad Iberoamericana o el el caso del TEC de Monterrey es que no es religiosa, ¿no? Pero más como la Universidad Iberoamericana, que es también No dirigida hables mal por de tu, no hables mal de tu alma mater. No, es bien interesante porque precisamente el anterior rector, el que acaba de salir, David Fernández, jesuita también, ha tenido una influencia importante
de parte de Ellacuría hacia su trabajo como rector, y le ha dado a la Ibero un rostro diferente totalmente al que tenía con otros rectores. Logró David Fernández que una tercera parte de los alumnos de la universidad fueran becados, o sea, que procedieran de medios populares, tanto de barrios como de medios rurales, pero no tanto como para llenar una cuota de presencia, sino más bien para que, lo que él decía, transformaran a la universidad desde dentro, que pudieran darle otra mirada a la universidad y que pudieran partir la visión de los académicos desde la realidad histórica del país. Entonces, es interesante esto porque Ellacuría va a crear escuela frente a los jesuitas en cuanto a la forma de desempeñar su labor educativa en la universidad. En el 80 va a ser asesinado Monseñor Romero, este obispo del Salvador que inicia como un obispo bastante conservador, pero al ser testigo de la situación de masacre que vive el pueblo salvadoreño, y especialmente cuando le matan varios sacerdotes comprometidos con las causas populares, va a dar un giro de 180 grados y va a empezar a tener un compromiso más claro hacia las mayorías empobrecidas. Esta muerte va a marcar también bastante a Ellacuría y le va a permitir como dar pasos en cuanto a, por un lado, justo con la muerte de Monseñor Romero se desata la guerra civil en El Salvador, y la postura de Ellacuría será conciliadora, será tratar de resolver por vías pacíficas esta problemática. En el 79 vive su primer destierro, es expulsado de El Salvador, y además, como era presidente de la Fundación Javier Zubiri, pues estará en estos tiempos de destierro como llevando también los trabajos con Zubiri. Hasta el 83 que muere Zubiri, trabajarán en la publicación de nuevas obras zubirianas, y precisamente Zubiri decía que él ya no publicaba nada si antes Ellacuría no lo revisaba. Ya desde el 81, a un año del conflicto armado en El Salvador, él plantea que es necesario salir del conflicto por medio del diálogo. En el 83 es nombrado director del seminario Javier Zubiri ante la muerte de Zubiri, y en el 89 recibe en Barcelona el premio de la Fundación Comín, otorgado a la UCA. Ahí va a pronunciar un importante discurso en donde denuncia la intromisión de Estados Unidos y la dificultad para llegar a una salida dialogada al conflicto. Y algunos días después, esto es, me parece que el 9 de noviembre del 89, y algunos días después es asesinado a su regreso a El Salvador dentro de la misma universidad. Para ese momento la guerrilla ya se había posicionado en buena parte de la capital de El Salvador, y los enfrentamientos callejeros eran comunes. Entonces lo que habían hecho los jesuitas, que tenían una comunidad, una casa a las afueras de la universidad, es construir una nueva casa, pero dentro de los propios muros de la universidad, para estar más seguros ante la violencia que se vivía. Justo cuando se estaba estrenando esa casa, unos días antes llega el ejército para inspeccionar la universidad. Ya en varias ocasiones les habían puesto bombas principalmente dentro del editorial, y el ejército llega para inspecciona la casa de los jesuitas. Después se sabrá que en realidad era una forma de ver los lugares de reconocimiento del lugar, para en la noche llegar y asesinar a los jesuitas junto con dos trabajadoras de la comunidad que habían pedido asilo esa noche junto con el esposo. Entonces son asesinados ese día 5 de sus compañeros, 6 jesuitas en total y 2 empleadas de la universidad. Vamos a ver que Ellacuría va a ser un escritor prolífico, pero más en términos de artículos que de libros. Desde que empieza a trabajar en la universidad, y especialmente cuando es nombrado rector en el 79, evita publicar libros para no ser visto como sí, que no lo vean como que se está aprovechando de su papel en la universidad para publicar. Entonces varios de sus libros quedarán pendientes, y lamentablemente algunos inconclusos por su muerte temprana, pero va a escribir artículos como filosofía. Bueno, este es un libro, Filosofía y Política, del 72, un artículo breve, Filosofía para qué, del 76, Fundamentación biológica de la ética, del 79, Función liberadora de la filosofía, del 81,
El objeto de la filosofía del 81 también, y su magna obra, que será Filosofía de la Realidad Histórica, alcanzará a concluir 5 capítulos de ese libro. Tenía en borrador el sexto capítulo, pensaba escribir un sexto y un séptimo capítulo sobre la realidad histórica, lamentablemente es asesinado y ya no termina de escribirlo, y todos sus artículos van a ser compilados por discípulos suyos y publicados posteriormente por la UCA. Tenemos aquí sus escritos políticos, que son recabados por sus alumnos. Tenemos también sus escritos filosóficos en 3 tomos, igual que los escritos políticos, y un tomo de sus escritos universitarios. Y también, bueno, posteriormente, aunque quedó inconclusa, sus discípulos tratarán de publicar, o publicarán, más bien harán una publicación de filosofía de la realidad histórica, por allá del 90-91 más o menos. Ahora se está pensando en hacer una nueva reedición de este libro, porque se han descubierto nuevos manuscritos de Ellacuría. Hay todo un archivo en la UCA de sus escritos y manuscritos principalmente. Estamos hablando de los 80, entonces pues todo era prácticamente mecanografiado o escrito a mano. Y de esos documentos han ido apareciendo nuevos sobre filosofía de la realidad histórica. Entonces se está preparando ahora con Trota y la misma UCA y la Ibero una nueva edición de este libro. Ahora sí, vamos a entrar Quisiera hablar aquí rápidamente sobre 2 temas importantes que trata Ellacuría. Uno es el objeto de la filosofía, y otro sería un poco lo que él llama la fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano. Por un lado, para Ellacuría es importante preguntarnos primero por el objeto de la filosofía. ¿Qué es lo que quiere estudiar la filosofía? Y esto para poder descubrir también cuál es el aporte de la filosofía al proceso de liberación de América Latina, de los pueblos oprimidos. Lo que dirá Ellacuría es que, primero que nada, para tratar de dar con el objeto de la filosofía, tenemos que tener en cuenta que como tal la filosofía como ciencia aspira a tener un conocimiento omniabarcante del mundo y de la realidad. Entonces, valdría la pena preguntarnos qué es aquello bajo lo cual podemos abarcar toda la realidad para estudiarla. Va a presentar precisamente en este escrito del objeto de la filosofía tres opciones de objeto de la filosofía. Por un lado, el absoluto de Hegel, o la visión, la realidad, o más que la realidad, la materia en Marx, y la realidad con Zubiri. La crítica que va a hacer Ellacuría a Hegel es que el absoluto, en cualquiera de sus denominaciones, es una idea creada por el hombre, pero no es una realidad que forme unidad real en todas las demás cosas reales. Es decir, una de las condiciones para Ellacuría para considerar un aspecto como omniabarcante es que este tiene que ser, por un lado, como lo dice su nombre, abarcar toda la realidad, pero no ser artificial, sino ser parte de la misma realidad. Y por el otro también que respete que respete las diferencias que hay dentro de la misma realidad. En ese sentido, descalifica Ellacuría al absoluto hegeliano como objeto de la filosofía, porque lo considera como algo externo a la misma realidad. Va a tener un poco más de cercanía con Marx en cuanto que acepta que es lo material en lo que ha de centrar su objetivo, la filosofía. Sin embargo, va a decir que Marx reduce en cierto modo a procesos económicos la misma realidad, y en ese sentido no termina de abarcar, o deja fuera diferentes aspectos de la realidad. En el caso de Zubiri, que es su maestro y que en cierto sentido, va a retomar su filosofía, Zubiri va a hablar de la realidad como el objeto de la filosofía, en cuanto que se refiere al modo de ser de las cosas, como unidad física de todo cuanto se encuentra presente en el mundo,
de manera concreta e independiente de la conciencia humana. Es decir, aquí Zubiri va a retomar esta conciencia de la realidad ya presente con Duns Scoto y otros filósofos de la escolástica, que hablaban de la realidad como aquello que está fuera de la conciencia humana, fuera del conocimiento humano, ¿no? Que, es decir, que no depende de la conciencia para ser de tal forma. Retoma en este sentido Zubiri la filosofía escolástica. Sin embargo, para Yacuría no va la noción de realidad que da Zubiri no basta para considerarla como objeto de la filosofía. Lo que físicamente es principio de unidad es lo que metafísicamente se convierte en el objeto de la filosofía. Si bien coincide Yacuría en que la realidad será el objeto de la filosofía, que para Zubiri se refiere al modo de ser de las cosas, comunidad física, de todo cuando se encuentra presente en el mundo de manera concreta, independiente de la conciencia humana. Zubiri va a hablar de que hay diferentes, por lo mismo de que la realidad se trata de algo dinámico y procesual, también tiene diferentes niveles o diferentes partes de la realidad. Va a hablar Zubiri de realidad natural, realidad sensitiva, realidad humana, realidad económica, y aquí va a entrar en una controversia Yacuría con Zubiri, porque Zubiri considera que realidad histórica únicamente se le puede considerar a aquellos niveles de realidad que competen al ser humano y a la conciencia humana. Un poco hablando Zubiri de esto de inteligencia sentiente y su visión antropológica del hombre, mientras que para los estadios naturales o los estadios que no competen propiamente a la naturaleza humana, sino que más bien tienen un dinamismo propio de la misma realidad, lo va a llamar él evolución. Él va a considerar como esta distinción entre historia y evolución. La evolución únicamente aplica o más bien la historia únicamente aplica entonces para las realidades humanas y la evolución se centra en las otras realidades. Eh, Sin embargo, para Yacuría la realidad histórica será, o más bien lo histórico le dará a la realidad un carácter trascendente. Para Ellacuría, la realidad histórica es como el nivel máximo de realidad que asume los demás niveles anteriores o menores. Eh, entonces, la historicidad para Ellacuría será esta cualidad de abarcar todas las realidades inferiores al estar implicadas en la última. Podríamos decir cuál es la definición de Ellacuría de la realidad histórica. Bueno, él entiende la totalidad de las realidades como eh, una forma unitaria. eh, Ay, perdón. Por realidad histórica se entiende, aquí cito textualmente Ellacuría, se entiende la totalidad de la realidad tal como se da unitariamente en su forma cualitativa más alta, y esa forma específica de la realidad es la historia, donde se nos da no solo la forma más alta de realidad, sino el campo abierto de las máximas posibilidades de realidad. En este sentido, la realidad histórica para Ellacuría no es algo cerrado, sino algo abierto a la trascendencia y a un proceso de una posibilidad de ampliar la realidad. Es aquí precisamente donde Ellacuría va a hablar de la función liberadora de la filosofía. Eh, para Ellacuría, ciertos sistemas económicos, sociales y políticos eh, anulan las posibilidades de realidad histórica. Es decir, el mismo hecho de pobreza, de marginación, incluso las violaciones a los derechos humanos y las masacres tan comunes en El Salvador, van a ser signos de negación de la realidad. En ese sentido, la filosofía debe como tomar parte dentro de estas problemáticas y asumir un papel importante dentro de los procesos de liberación. La función liberadora de la filosofía estará en el campo ideológico y lo que tratará de hacer la filosofía es desenmascarar las ideologizaciones propias de las que echan mano el sistema económico capitalista para encubrir la realidad del mal común, lo que llama Yacuría el mal común. Frente a esto, lo que propone Yacuría es la llamada civilización de la pobreza. Es decir, hace una crítica incipiente, si bien, al
capitalismo y esta idea de progreso, a partir de que es imposible universalizar e historizar estos valores de propiedad privada y de consumo propios del capitalismo para toda la vida humana. Ya empezaba a ser una crítica ecológica desde los años 80 en Yacuría. En este sentido nos encontramos, como ya lo decía hace un momento, con dos métodos teológicos en general. Por un lado, el método propio de Europa, podríamos decir, aunque no nada más en Europa, pero que ha tenido especial resonancia en la teología oficial, es este método que parte primero de realidades abstractas y de dogmas para tratar de aplicar de manera ética sus interpretaciones de la revelación a la realidad y a la sociedad. Y por el otro está propiamente el método teológico que parte de la realidad concreta para tratar de interpretar esa realidad a partir de la fe y llegar a un compromiso práctico. Eh, estos dos métodos, Ellacuría, habrá ya en el 75 una reunión de teólogos en México. De hecho, va a ser en la UNAM, bueno, en el convento de los dominicos que está al lado de la UNAM. El encuentro de teologías tendrá como título Liberación y Cautiverio, debate en torno al método de la teología latinoamericana. Y en este encuentro, Ellacuría va a presentar precisamente la fundamentación del método teológico latinoamericano. Si bien no descalifica el método europeo con que tiene ciertas pretensiones universalistas, sí va a presentar como la validez del método latinoamericano. Tengamos en cuenta que estamos hablando del año 75. Recién la teología de la liberación se había iniciado y desde Europa era vista la teología de la liberación como una teología marginal e incluso algunos teólogos españoles decían que los teólogos de la liberación no eran teólogos de cepa. Entonces, lo que hace Yacuría es comparar dos textos cristológicos, uno de Olegario González, un teólogo español, que lleva por título Un problema teológico fundamental, la preexistencia de Cristo, historia y hermenéutica. Lo va a comparar o va a tratar de mostrar las diferencias con el otro texto de un teólogo latinoamericano, Leonardo Boff, titulado Liberación de Jesucristo por el camino de la opresión, una lectura latinoamericana. Si bien el texto de Olegario González lo que va a buscar o va a tener una pretensión de universalidad partiendo de principios abstractos como son la preexistencia de Cristo, Boff va a partir se va a situar en una realidad concreta, es decir, se sitúa en la realidad de pobreza y opresión de América Latina. Lo curioso del texto de Olegario González es que muestra la génesis histórica del concepto analizado, en este caso preexistencia de Cristo, pero para él lo histórico va a ser propiamente lo historiográfico. Es decir, para hablar de preexistencia de Cristo va a partir primero de un análisis de lo que dicen los textos bíblicos y de lo que dice la tradición eclesiástica sobre la preexistencia de Cristo, para después tratar de preguntarse, de hacer un ejercicio hermenéutico de qué se quiere decir con preexistencia de Cristo y finalmente tratar de traducirlo a términos modernos, dialogando precisamente con la teología y la filosofía moderna europea. Frente a esto, lo que va a tratar de hacer Leonardo Boff es partir primero que nada, situarse en un lugar concreto, en este caso la realidad de pobreza y opresión de América Latina, y tratar de descubrir qué sentido tiene la liberación de Cristo para el hombre marginado. Es decir, no es un acercamiento neutro o aséptico, sino que parte desde un posicionamiento político y ético previo. Tras la hermenéutica hay un intento que condiciona nuestro modo de acercarnos a la realidad, es decir, hace explícito precisamente este prejuicio ético-político, cosa que también tiene Olegario González, pero que no hace explícito, para después, a partir de esta explicitación, o más bien hablar de liberación, de redención, a partir también de sus opuestos, en este caso opresión y perdición. Ahí, tanto la teología de la liberación como Yacuría van a tener una
interpretación dialéctica hegeliana muy interesante de salvación, a partir precisamente de esta realidad de opresión. Y finalmente va a tratar de hacer una recuperación de la realidad de Jesús, su realidad histórica concreta, y traducirla a nuestra propia realidad histórica. Es decir, tampoco se trata de un paso simple o ingenuo del contexto de Jesús a nuestro propio contexto, sino más bien un ejercicio de traducción, de pérdida y enriquecimiento. En este sentido, lo que va a decir Ellacuría es que si bien no se invalida el método propio de la teología europea, sí se descubre una particularidad de la teología latinoamericana en cuanto que trata también de partir de la realidad histórica, como principio a partir del cual se puede leer la fe. Y esta realidad histórica marcada principalmente por esto del mal común, ¿no? Eh, bueno, no sé si hay algún comentario. ¿Cómo ven? Bueno, bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Abel, por su presentación. Realmente ha sido muy instructiva para mí también. Había algunas cosas que no había yo precisado sobre el pensamiento de Yacuría, digamos, ¿no? Que no tenía, digamos, tan presente. Sí, tenía esta idea un poco extraña, tal vez para mí, de la influencia que tiene Javier Zubiri en el pensamiento de Ignacio Yacuría, pero bueno, en términos generales me ha parecido una muy, muy buena charla la que nos has dado ahora. No sé si alguno quisiera, por aquí tenemos una pregunta, pero no sé si alguno más quisiera hacer alguna pregunta de los que aún seguimos por acá. Pero bueno, a ver, te hago la pregunta de hace un rato, ¿no? Ujú. Buenas tardes. Primero que nada, me parece sumamente correcta y necesaria esta contextualización metodológica de la teología de la liberación. Quisiera preguntar entonces respecto a la relación, si es que existe, influencia o acompañamiento entre esta corriente teológica y las teorías estructuralistas en sociología o sociológicas. Entiendo que hablamos de conceptualizaciones o movimientos intelectuales que surgen temporalmente cerca. Bueno, pues ahí hay Híjole. una pregunta. Bueno, yo ahí sí, en cuanto a sociología, sí estoy un poco, no soy versado en el tema, pero lo cierto es que hay una, y creo que ya lo mencionaba un poco, hay una eh, utilización metodológica de herramientas sociológicas por parte de la teología de la liberación. Las primeras que se van a utilizar es precisamente, como ya lo decía, la teoría de la dependencia, que algunos van a decir que no es propiamente una teoría, sino más bien un conjunto de postulados, ¿no? Sobre la realidad latinoamericana. Eh, en ese sentido, pronto van a dejar los teólogos de la liberación, van a dejar de lado la teoría de la dependencia, porque además la consideran insuficiente, y algunos, como Leonardo Boff, como Gustavo Gutiérrez, van a echar mano del análisis marxista de la realidad. Y esto se puede ver en algunas de las obras principales de Boff y de Gutiérrez. Ya en Teología de la Liberación Perspectiva se alcanza a ver este análisis marxista. También con Boff tiene, el otro hermano Boff, Clodovis, tiene un libro, Teología de lo Político, y ahí se deja ver como ese análisis marxista, ¿no? La cuestión es que van a descubrir, como ya decía, que este análisis no termina de desentrañar las estructuras de opresión diversas que hay. Un problema muy fuerte que va a tener las comunidades eclesiales de base es precisamente el machismo y esta cuestión del patriarcado, ¿no? Van a decir las mujeres, bueno, sí, está bien, estamos con el proceso de liberación política, participación ciudadana y demás, pero al interior de la comunidad, al interior de la organización, se mantienen estos papeles de poder y dominación por parte del hombre. Y no se diga ya también de algunas posiciones homófobas, incluso de algunos teólogos de la liberación, ¿no? Principalmente de la primera generación. Entonces van a ser como algunas de las críticas que se van a hacer tanto a las prácticas propias de la teología de la liberación como
a la metodología que utilizan para analizar la realidad y que no les permite analizar estas otras estructuras de opresión. Yo no sé bien a qué se refiere con teorías estructuralistas sociológicas, no sé si ahí, bueno, para llenar un poco mi ignorancia me podría compartir Ervin, si está todavía, no, ya se fue, ¿verdad? Bueno, no sé si después me pueda Sí, compartir algunos autores al respecto, pero más bien me parece que es una búsqueda en la que está ahora la teología de la liberación. Hay un libro interesante, se llama Las ciencias sociales en la teología latinoamericana, que explora precisamente esta problemática y trata como de analizar diferentes propuestas de método sociológico desde las ciencias sociales para analizar la realidad. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir. No sé si muy tú sabes bien. a qué se refiere con esto de... Pienso probablemente que Erwin se refería a la perspectiva estructuralista, por ejemplo, que imperó en la interpretación del marxismo más o menos en la época de Althusser, ¿no? Que digamos que fue como, o no solo Althusser, sino el estructuralismo mismo como una escuela, digamos, de ciencias sociales que también surge, yo me imagino que en Francia, ¿no? Que es como Saussure, bueno, no solo Saussure, sino también Lévi-Strauss, ¿no? En la antropología, bueno, ya lo he dicho, Althusser en el análisis de la sociedad en términos marxistas, pero yo más bien lo pienso así, en ese sentido, que digamos, podríamos entenderlo, el estructuralismo en ciencias sociales, de esa forma. Y digamos que tal vez eso sería como mi pregunta, ¿no? Una de mis preguntas, porque tengo varias, ¿no? Pero una de mis preguntas sería, nosotros en la clase hemos estado viendo que la recepción del marxismo que se hace, por ejemplo, de los pensadores latinoamericanos, suele estar muy influenciada por las discusiones internas a la tradición marxista, tanto en Occidente, que digamos, ¿no? La tradición, vamos a decirlo así, del marxismo, pues así se le ha llamado, ¿no? Occidental, etcétera, digamos, en comparación con el marxismo soviético, ¿no? Y parece que el marxismo latinoamericano, los pensadores marxistas latinoamericanos, no eligen, ¿no? Ni la perspectiva, vamos a decirlo así, del todo de la teoría crítica, de Althusser, de Gramsci, ¿no? De, etcétera, algunos otros marxistas así muy importantes que ellos mismos están discutiendo, la Tercera Internacional, la Primera Comunista, en fin, digamos, el marxismo-leninismo, varias interpretaciones del marxismo, ¿no? Pero una de las cosas que hemos visto del marxismo latinoamericano es que se caracteriza por tener una originalidad o una especificidad propia, ¿no? No es solo una aceptación del discurso marxista. Incluso uno de los primeros problemas que se enfrentan nuestros teóricos del marxismo es que la teoría de la historia del marxismo no encaja con la realidad de Latinoamérica. O que Latinoamérica no pinta nada en la historia oficial del materialismo histórico, ¿no? O si pinta, pinta en estos dos sentidos que lo has puesto tú, ¿no? O progresista o dependentista, ¿no? Entonces, ya para cerrar, sabemos que tal vez decir que el análisis de la teoría de la teología de la liberación no es marxista, o no es completamente marxista, pero sí utiliza elementos que enriquecen la tradición marxista. ¿Cuáles serían unos de ellos? Digamos que podríamos nosotros entender como una aportación original a estas discusiones sobre el proletariado, la injusticia, la opresión, etcétera, que son, digamos, o la ideología. Es decir, ¿en dónde estarían las aportaciones de esta perspectiva dentro de esa tradición, ¿no? Que podríamos llamar marxista, que a lo mejor ellos no lo son, ¿no? Pero bueno, en esta apropiación de ese discurso parece que hacen una interpretación original o una apropiación así original. Pero bueno, esa es un poco una pregunta. Yo creo que una de las aportaciones del marxismo a la teología de la liberación y que la teología de la liberación la va a llevar o la va a trasladar a toda la, ¿cómo decirlo?
la va a aplicar a la lectura de la tradición, tanto bíblica como después del mismo magisterio, es precisamente la visión o el análisis económico que hace Marx sobre la realidad. Es decir, hasta ese momento y la iglesia y la teología había dialogado con Aristóteles, con Tomás, y a partir de esto veían conceptos como pobreza y demás que son centrales y esenciales de la tradición bíblica, los veían en términos naturalistas, ¿no? O sí, con un cierto naturalismo como, o esencialismo, podría decirlo. Eh, y se había despolitizado bastante como el discurso eclesial respecto a estos temas. Y lo podemos ver ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la naciente doctrina social de la Iglesia, que si bien trata como de atender a estas problemáticas a las que el marxismo, principalmente en Francia y Alemania, especialmente en Francia, había atendido y había dado cauce a las demandas del mundo obrero, la iglesia había quedado al margen, ¿no? Había quedado totalmente aislada frente a esta realidad. Algunos dicen en el siglo XIX la iglesia perdió al mundo obrero. Entonces, esta doctrina social de la iglesia, pues si bien trata de responder a la problemática propia de las masas obreras y otros fenómenos en Europa, sigue dialogando con Aristóteles y no le da como para desentrañar la problemática estructural que hay detrás de la situación de pobreza, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí logra la teología de la liberación, a diferencia de las encíclicas papales y demás, es descubrir que hay un proceso dialéctico en la economía, ¿no? Yo creo que ese es uno de los aportes del marxismo y también que a partir de esta constatación va a tratar de interpretar o de releer la tradición judio-cristiana de pobreza incluso de la denuncia profética, sí, la denuncia de los profetas, ¿no? Contra la injusticia de los latifundistas hebreos de la monarquía, principalmente de Israel, del norte, del reino del norte, donde ante la abundancia económica se empieza a explotar a los pastores y a los campesinos judíos. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas interesantes que le aporta el marxismo a la teología de la liberación. Eh, pues sí, es el principal tal vez. Fíjate que hay un artículo, lo leía ya tiene rato, hace como 1 o 2 años, donde Leonardo Boff reconoce la influencia de Gramsci sobre la teología de la liberación, porque recordemos que una de las cosas que va a decir Gramsci es que el marxismo ortodoxo, podríamos decirlo de algún modo, además Gramsci es bastante crítico del marxismo soviético y de Stalin y demás, va a decir que el marxismo ortodoxo se ha quedado con el obrero y el proletario urbano, pero ha dejado de lado al campesino sureño principalmente, que ha sido cooptado por el fascismo de Mussolini. Y es que la clase mayoritaria en ese momento en Italia, pues no era el proletario, sino estamos hablando de los años 30, ¿no? No era el proletario, sino era precisamente el campesino, un campesino además bastante católico. Y para lo que hace Gramsci al proponer el intelectual orgánico y como partir de esta realidad, precisamente, lo va a retomar la teología de la liberación, al descubrir que no es el proletario, además en América Latina, donde la industrialización en los años 60 no había llegado todavía un boom, a la teología de la liberación sí le ayuda como a cambiar el sujeto del proletario a la mayoría popular, ¿no? Por decirlo de algún modo. Muchas gracias, sí, porque digamos que esa es una de las grandes, diría yo, no sé, como deslizamientos de sentido del discurso propiamente marxista típico occidental europeo, en el que el sujeto de la historia es el obrero, el proletario, como bien lo dices, urbano, ¿no? Pero como ya lo habíamos visto, por ejemplo, con Mariátegui, pues resulta que, bueno, pues aquí ni obreros, ¿no? Nada, porque no hay fábrica y no hay ni burguesía, no hay nada de eso.
pero hay un traslade, digamos, del sujeto de la historia, ¿no? En este caso del materialismo histórico, que, pues, digamos, la clase revolucionaria, etcétera, de ese obrero, la negatividad que recae sobre él, ahora pasa a una cosa interesante, a los oprimidos como concepto, por lo menos en el pensamiento de Mariátegui, dentro del cual se incluye no solo al obrero, sino también al indio, que no es ni campesino, ese es un paria, porque al indio la colonia, según él, bueno, según Mariátegui, y pues, lo anuló, ¿no? Y entonces tampoco la independencia lo integra dentro del mundo, pero él no pertenece a nada, entonces él es uno, ni siquiera forma parte de una masa, ¿no? Entonces ahí se ve ese traslado, a ese, vamos a decirlo así, ya el sujeto de la historia no es el proletario, ahora es el oprimido, ¿no? Y aquí yo lo veo, por ejemplo, en esta utilización de la teología de la liberación respecto al pobre, en el que el sujeto privilegiado de la historia, no sé si también de la historia profana, perdón, de la historia sagrada, pero al menos sí de la profana, parece ser el pobre, ¿no? Y tener vamos a decirlo así, una o preferencia por esa vía, ¿no? No porque la otra, no, pues es que esa no responde a la exigencia histórica, ¿no? Ponerse del otro lado. Y eso es algo como que le critican un poco a la teología de la liberación. Es que parece que tú estás tomando partido por alguien, ¿no? En lugar de negar la universalidad del mensaje cristiano. Te vuelves una iglesia de clase, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ahí, digamos, son como algunas de las cosas que podrían aparecer en estas discusiones, pero no sé si alguien más de los que ya nos quedan, ya, pues es que Pues, también tienen clases, yo no solo obligo a los que no tienen, a los que tenían que estar con clases conmigo, pero a los demás tienen sus otras materias y que vayan a sus otras clases, pero, no sé, Jorge, José, si tengan alguna pregunta, alguna duda, un comentario, eh, algo que quisieran exponernos. Pues no, solo que me parece muy interesante y por eso prefiero escuchar y poner atención para conocer más el asunto. Muy bien, muchas gracias. Choche, Jorge, no, Este, José. no, maestro, todo, sí, lo que usted ya mencionaba, cuáles eran los elementos, ya que venimos saliendo un poco, que venimos hablando del marxismo, ¿no? Cuáles eran los elementos que retomaba la teología de la liberación propiamente del marxismo, ¿no? Pero pues ya en esta, fue la pregunta que usted hizo y que ya pues quedó ahí puntualizada. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad, yo estoy muy contento por esta interacción ahora. Yo sé que estamos frente a un experto, ¿no? En el tema. Y pues muchas gracias. Ya, pues seguiremos en estos temas, ¿no? Y me alegra contar con tu colaboración, Abel. Ya espero seguir todavía en estas charlas. Ahí, pues invitando a los demás, ¿no? Pero bueno, solo, digamos, una última cosa que para terminar me gustaría señalar, como una reflexión final. Pienso que uno podría decir que así como antes en teología la filosofía era como la disciplina auxiliar en el pensamiento, vamos a decirlo así, tradicional, ¿no? En el que se creía que había como una condición epistémica privilegiada del saber filosófico frente a los demás saberes, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues se construía, a partir de ese saber, se construía el discurso de la teología, ¿no? Utilizando, pues, esa herramienta que era, pues sí, un contenido cognitivo sumamente valorado, ¿no? Y bueno, ya luego se diga por la formulación de Aristóteles sobre la vida teórica, etcétera, todo lo que sabemos, pero como ya sabemos, digamos, después de la muerte de Hegel, parece que la filosofía, esa idea de la gran filosofía, ¿no? Como ese saber así que te otorga una visión privilegiada de la realidad, etcétera, parece que entra en decadencia. Al menos parece que ya
el propio desarrollo de la racionalidad de la modernidad, que por un lado tiende a la especialización, ¿no? Por un lado tiende a la planificación, a la especialización, lo que ya, pues, por ejemplo, Heidegger va a llamar esta idea de la empresa, ¿no? De tener un proyecto, ¿no? Etcétera. Este pensamiento matematizable en el sentido en el que puede ser programado, ¿no? Entonces, avanza en un sentido por ahí la lógica de la racionalidad moderna. Y por otro lado, en la progresión, vamos a decirlo así, secularista de la lógica de la modernidad, ¿no? O de la secularización propia de los procesos de racionalización de la vida moderna. El Estado, la burocracia, el capitalismo, etcétera. Estos procesos modernos que nosotros vivimos ahora como una vida cotidiana, ¿no? Que, bueno, pues parece ser que desencantan, por otra parte, ¿no? Entonces, la filosofía en el propio, ¿cómo podríamos decirlo? Para decirlo kantianamente, ya saben que soy kantiano, ¿no? O sea, en el propio desarrollo de la racionalidad, de la modernidad, aparece una contradicción enorme. Porque por un lado la especialización y la secularización anulan la posibilidad de un discurso filosófico global, universal, general, ¿no? Así, un saber, vamos a decirlo así, total, ¿no? Ya, eso ya lo sabemos, ¿no? Incluso hasta el positivismo lógico dice que lo mejor que le puede pasar a la filosofía es evitar esa clase de preguntas. Y mejor dedicarse, como los científicos, a las preguntas así súper especializadas, ¿no? Porque ahí sí se progresa en el saber. En cambio, en las otras grandes preguntas, pues ya, lo vemos que... Pero, entonces, sí, pero la pretensión de la razón, de lograr esa visión, vamos a decirlo así, total, ¿no? Que nos ofrece el pensamiento filosófico, pues ya no se puede. ¿Y quién reemplaza esa necesidad? Porque, a ver, la visión que nos otorga la racionalidad moderna en este desarrollo de las ciencias, etcétera, bla, 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 no nos permite, no nos da una visión unificada del mundo. Realmente, ¿no? Realmente no nos ofrece una visión como el principio aristotélico, ¿no? Con una visión, vamos a decirlo así, fundamental, ¿no? Y eso lo vimos incluso desde Heidegger, ¿no? O sea, la pregunta por el fundamento nos lleva a darnos cuenta que no hay fundamento, ¿no? Que hay una ausencia del fundamento. Sí, pero ¿quién reemplaza eso en el desarrollo histórico concreto de la modernidad? Pues la ideología. La ideología que sí me otorga una visión total, ¿no? General sobre la realidad. Global, de forma global, ¿no? Esa visión omniabarcante las tienen de pronto las ideologías. Antes las tenían las religiones, pero también el proceso de secularización ha un poco como quitado esa respuesta de sentido última, ¿no? Que podrías darnos una ideología en el peor sentido marxista, ¿no? Ideología como una conciencia invertida o como una deformación de la realidad, ¿no? Porque claro, o sea, o una mitificación, si nos ponemos muy frankfurtianos, ¿no? En el fondo, una visión total de la realidad corre el riesgo de caer en una fetichización ideologizante. O sea, lo que le acusaba Franz Rosenzweig a Hegel. Bueno, sí está muy bonito el espíritu absoluto, pero eso es un fetiche. Eso es fetichizar la actividad humana. Entonces, eso pues, se puede alienar uno afirmando el espíritu absoluto. Entonces, bueno, ya incluso los propios filósofos dejan la pretensión de hacer un sistema, dejan la pretensión de no sé qué, y la teoría crítica nos lo dice claramente. Bueno, la filosofía se transforma, ¿no? O tiene que transformarse. Estoy citando ahora a Apple, ¿no? Este libro de Karl Otto Apel de la transformación de la filosofía.
en el que él nos hace toda esta historia y dice, parece que lo que le queda a la filosofía es o diluirse en una ciencia social, normativamente hablando, en términos de que sí, la ciencia social va a describir la realidad, pero al mismo tiempo la función de la racionalidad es como convertirse en la guardiana, ¿no?, de la ciencia social. Y parece que atendiendo a esa evolución, la teología de la liberación pues se escoge el... Esa es como mi lectura, es mi sospecha, ¿no? O sea, claro, ya no podemos recurrir a Aristóteles, pues porque no, la propia historia del pensamiento filosófico nos ha mostrado que ya pasó la modernidad, ¿no? Ha pasado la Edad Media, lo que nosotros conocemos, bla, 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 el devenir histórico, lo que ya sabemos, la historia oficial eurocéntrica o la historia alterna, ¿no? Pero en el fondo hay una progresión que parece que la filosofía occidental tiene o tiende hacia esa perspectiva, la disolución en una ciencia social, o, ya, pero ahí ya no me quiero yo meter porque eso ya son mis propias, pues, prejuicios, ¿no? O en la rebelión estética de la posmodernidad. O sea, como que se disuelve el discurso filosófico tradicional omniabarcante. Ya no puede ser. Y qué bueno, porque esa es un poco la idea también de una crítica de la razón. Ya no podemos tener una visión privilegiada sobre la realidad. Sin embargo, esa visión privilegiada de la realidad que nos ofrece la filosofía parece que ahora la tienen las ciencias sociales. En esta disolución, ¿no?, que nos planta Apple y esta historia que les he contado, ¿no? Pero no sé, tal vez sea eso un poco la intuición que me lleva a pensar que esta clase de teólogos, si quieren dar razón de la realidad en la que están viviendo, bueno, pues entonces no le preguntes al filósofo, pregúntale al científico social. Parece que es un poco lo que nos están diciendo, ¿no? No lo sé. Sí, yo creo que dialogan ahí precisamente con esa escuela de Frankfurt. Pero además, bueno, pensando un poco lo que decías sobre la imposibilidad ahora de la filosofía de dar razón o de una razón omniabarcante, al final de cuentas la necesidad está ahí presente, ¿no? Y tal vez por ahí se puede explicar el auge ahora de los fundamentalismos y de estas posturas intransigentes que tratan como de llenar a partir de estas, pues sí, ver la religión, tanto católica como los evangelismos ahora en América Latina y en Estados Unidos, como esta visión omniabarcante, este dador de sentido ante la falta de sentido en todos los demás aspectos, y que busca cubrir esta necesidad. Creo yo que por ahí, bueno, y no nada más yo, lo dice, o más bien yo lo digo siguiendo, ahora me viene a la mente, por un lado Estrada, José Antonio Estrada, que es un teólogo y filósofo, Juan Antonio Estrada, teólogo y filósofo español, o también este otro sociólogo de la religión, Peter Berger, que habla precisamente de que si bien en un momento se planteaba la secularización como un proceso fuerte en el que se predicaba al final de la religión, bueno, descubrimos que no es así. Más bien lo que está pasando es una desinstitucionalización, pero también el auge de cultos de corte fundamental, ¿no? Fundamentalistas, que lo que buscan es, por medio de una moral estricta y de ahí también podríamos entender como esta postura de grupos pro vida, sea católicos, evangélicos o de diferentes tendencias, que tratan como de dar frente a esta liquidez del saber, pues un punto estable del cual partir, ¿no? Sí, porque lo pensaba, por ejemplo, hace un rato, o sea, la experiencia que tiene Marx sobre la modernidad respecto a que esta frase famosa, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire, que es como la expresión más clara de la sensación de la libertad del trabajo abstracto, etcétera, ¿no? De la inserción en la ciudad, bla, bla, bla. La ausencia de tradiciones, todo lo que sabemos un poco como de la historia estándar de la modernidad y de la ilustración y todo, y Marx parece que experimenta ese fenómeno, y justo parece ser que efectivamente, ¿no? Por ejemplo,
voy a citar pues a un clásico también, supongo que ya todo el mundo lo ha leído aquí de los que estamos, Pérez Tapias, ¿no? José Antonio Pérez Tapias, en Filosofía y Crítica de la Cultura, pues nos dice algo más o menos así, ¿no? Dice, bueno, frente a esta ausencia de asideros en la modernidad, de orientaciones de sentido, de grandes relatos, de no sé qué, ¿no? Entonces, el papel que antes jugaba la religión, ahora lo juega la mitología y la ideología. Y en el peor sentido de los casos, ¿no? En el sentido de una visión completamente acrítica, ahistórica, bueno, pues todo lo que tiene justamente una visión fundamentalista. Y él, fíjese, dice que eso es parte inherente a la propia razón, y yo le creo. O sea, esa búsqueda de una visión total de la realidad, tiene razón Abel, ¿no? Yo también lo creo por ahí, es una exigencia de la razón. Ahí sí muy kantianamente, perdón que yo vuelva a sacarlo, pero ahí sí muy kantianamente, o sea, esa exigencia de que tal vez ya no podemos tener una visión privilegiada de la realidad siendo filósofos o obteniendo un conocimiento filosófico, pero al menos sí está esa pretensión en la razón. Ahora, que esa nos puede llevar a ese carácter, ya lo viste tú, ¿no? Fundamentalista, totalitario, bla, bla, pues eso nos lo enseñó la dialéctica de ilustración de Adorno y Horkheimer, ¿no? O sea, como eso realmente, en realidad, no es una opción, ¿no? Tampoco. Pero bueno, no sé si... No, bueno, ya eso sería solo mi comentario. No sé si alguien más, José. Todo. Abel. ¿No? Nada, maestro, todo bien. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias Abel, muchas gracias, qué gusto verte de nuevo, te veo bien, ¿no? Me da gusto saludarte, ¿no? Pues muy estudioso, eso también me da gusto. No, gracias a ti. Me da mucho gusto saber que estás estudiando, y José, también te agradezco mucho, pues tu disposición. Yo sé que no es el día oficial de clase, pero fue la fecha en la que nos pudimos reunir todos, y bueno, pues aquí estamos, y pues gracias a todos. Y ya tendremos tiempo de echarnos un pozol todos juntos, ¿no? Sí, sí. Ya nos echaremos un pozol o un atol agrio. Muy me gusta, pero a ver, ahí nos lo tomamos, ¿no? Con un tamalito de chipilín. Muy bien. ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco. Yo ya voy a tomarme luego un refrigerio porque tengo otra clase al rato, pero muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ti, Sí, Francisco. maestro. No, pues ahí estamos. Les agradezco y buenas tardes a todos. Buenas Nos tardes. vemos. Bueno, pues muchas gracias.